Muy buenas tardes a a todas las personas que están viendo este video, es las que le ha llegado de distintas maneras. La verdad es que no era costumbre mía aparecer en videos, pero dada la tecnología, decidí que el por qué no. Tertuliano dijo, referente al pecado, es una infección pecaminosa hereditaria que no excluye la presencia de algo bueno en el hombre. Eso fue lo que dijo Tertuliano. Ambrosio de Milán dirá, el hombre está en un estado pecaminoso a causa de la caída de Adán. Agustín dijo, el hombre tanto físico como moralmente está del todo corrompido por causa del pecado de Adán. Esa quería una breve introducción sobre el video que yo quisiera mostrarle ahora, porque lo que les voy a mostrar ahora es un breve compilado, una enseñanza muy breve sobre la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el pecado original? Y yo quisiera comenzar, porque no voy a explayarme con muchos textos bíblicos, pero sí explicar primero Juan 3:4, porque es la definición bíblica de lo que significa la palabra pecado. Entonces, ¿qué es lo que significa pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que es pecado, infracción de la ley. Entonces, la palabra amartía, que es la palabra más común en griego para la palabra pecado, eh, no está en un contexto espiritual, está en un contexto físico, donde los cazadores salían a buscar el sustento para su hogar, y dependiendo de la herramienta, o generalmente era un arco y flecha, si erraban a la presa, erraban al blanco, ellos decían jamartía, jamartía. Y de esa manera, lo que hace el apóstol es trasladar este significado al ámbito espiritual, para decir que nosotros hemos fallado al apuntarle al blanco de la ley. La ley es el blanco, y nosotros hemos errado, por lo tanto hemos fallado. Esa es significa amartía. Entonces, partamos rápidamente entonces. Pecado original. ¿Qué es pecado original? Pecado original es simplemente la condición pecaminosa en que nacen los hombres en este mundo. Eso es lo que significa pecado original. Ahora, ¿qué es lo que entendemos como condición pecaminosa? Es lo que varía según las distintas denominaciones. ¿Será pecado, el hombre viene sin culpa, pero viene corrupto? El hombre nace puro y casto como Adán en el Edén, sin nada de corrupción, sin nada de culpa. Eso es lo que enseña el pecado original, que se vio desarrollado eh, de una mejor manera dentro de la doctrina reformada del siglo XVI. No así, aunque como yo partí, ¿cierto?, con algunos padres de la iglesia, ya ciertos padres de la iglesia daban varias bases para entender la doctrina del pecado original, aunque ninguno de ellos desarrolló de una manera como lo conocemos ahora esta doctrina. Vamos a entender dos cosas primero. Eh, Hay dos ramas del pecado original que nosotros heredamos de Adán, de lo que ocurrió en el Edén. Uno es la corrupción y el otro es la culpa. ¿Qué es lo que es corrupción? Definimos como corrupción como aquella contaminación inherente que nosotros recibimos tanto físico como espiritualmente, es decir, perdón, como moralmente. Entonces, es una contaminación que nosotros heredamos de lo que ocurrió en el Edén con Adán, y por eso nosotros decimos que estamos corrompidos, porque nosotros envejecemos y nuestro cuerpo se ve afectado a causa de esa corrupción, y nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros más grandes afectos también se ven afectados. Por lo tanto, también somos corruptos en ese sentido, en el lado físico y en el lado metafísico, en palabras técnicas. Metafísico significa más allá de lo físico. Y por otro lado tenemos la culpa, que definimos culpa como aquella deuda, aquella demanda que nosotros tenemos con la ley de Dios al fallar nosotros en cumplirla. Dentro de la culpa se desglosan dos matices. Uno es la culpa real y el otro es la culpa penal. La culpa real es la acción propia, es intransferible para lo secular. Brevemente lo explico esto. La culpa real es mi acción propia, es decir, cuando yo le deseo el mal al hermano o a la hermana, cuando yo golpeo a alguien, cuando yo infrinjo una ley terrenal también, esa vendría siendo una culpa que yo adquiero por mi acción, mi accionar propio, el hecho que yo lo he hecho. Por eso se dice que es intransferible para lo secular, porque si yo violo, por ejemplo, una ley de tránsito, yo voy ante el juez, y el juez me va a decir, mira, yo te perdono porque Cristo te perdonó en la cruz. Eso no corresponde, porque va a ser intransferible para lo terrenal, para lo secular, pero sí va a ser transferible a la persona de Cristo en cuanto a lo espiritual.
pero no así en cuanto a lo terrenal. Por eso decimos que es intransferible para lo secular, y es la acción propia. La culpa penal entonces va a ser un poquito lo contrario, es la acción de Adán, ¿cierto?, que ocurrió en el Edén, de la cual hay dos posturas que enseñan que yo de una manera soy culpable de lo que hizo Adán en el Edén. Una es en base a un organismo propio, que se le llama realismo, en donde yo, de una manera física, real, no me atrevería a decir a nivel celular, pero sí nosotros estamos realmente presentes de alguna manera como un organismo vivo en Adán. Y por lo tanto nosotros pecamos cuando Adán pecó en el Edén. Ese vendría siendo el realismo. En cuanto a la otra postura, que es la representación federal, que es la que más va a adoptar la reforma, que es que Adán no estaba representando allí como aquella cabeza federal. Es decir, Adán nos representaba a todos nosotros, al igual como nos representa un presidente de la República. Cuando el presidente toma alguna determinación, todos nos vemos afectados. Y esa va a ser la enseñanza de que a través de esta representación, lo que ocurrió en el Edén, definitivamente nos afecta a todos nosotros. Y cuando Adán peca, pecamos todos nosotros. Esa acción de Adán es transferible, también se le coloca un nombre también que es imputación, de tal manera que no es esa culpa se hereda a través de una imputación, a través de una transferencia. Bien, en el lado de la corrupción también ya definimos lo que era corrupción y ahora voy a desglosar dos matices bien cortitos, con lo que es la extensión y su efecto. En cuanto a la extensión, va a recibir un nombre técnico, que al igual como cualquier nombre técnico, no sale en la Biblia. Como ejemplo, pecado original no sale en la Biblia. Libre albedrío, un nombre técnico, no sale en la Biblia. Trinidad no sale en la Biblia. Monoteísmo no sale en la Biblia. Y hay una infinidad de nombres técnicos. Depravación total es uno de ellos. Quiere decir que depravación total vas a enseñar que en cuanto a su extensión, esta corrupción que me afecta física y espiritual, moralmente, se explaya totalmente a todos los ámbitos. Es decir, mi cabeza no va a envejecer y mi cuerpo no, sino que yo voy a envejecer completamente. Mis afectos, mis sentimientos y mis emociones más profundas se van a ver afectadas también de manera total con respecto a esta corrupción, porque se extiende hasta ese plano, hasta afectar mis sentimientos, hasta afectar mis mayores deseos. En cuanto a su efecto, hay otra palabra que se va a llamar inhabilidad total. La inhabilidad total va a enseñar que yo, a causa de esta corrupción que afectó tanto físico y moralmente mi ser, yo no estoy en condiciones de agradar a Dios ni en el ámbito físico, ni en el ámbito de mis emociones, de mis sentimientos. Por eso la Biblia en alguna parte va a decir que nadie puede hacer algo bueno delante de Dios. Claro, delante de Dios, pero delante de las otras personas sí, porque ahí cambia el nivel de comparación. Pero en cuanto a lo que respecta a Dios, estamos inhabilitados totalmente para agradarle o para hacer alguna acción buena, mucho menos para ahondar en el asunto de nuestra propia salvación. Por eso decimos que es una inhabilidad total. Y eso es todo con respecto a este cuadrito que era lo principal. Eh, es un video bastante corto, yo lo quise hacer así porque hay muchos otros videos en que supera los 15, 20 minutos, la gente no tiene el tiempo para verlo, ni tampoco va a querer verlo a causa del largo del tiempo. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces cuando Dios quiera y así sucesivamente. Nos vemos entonces. Espero que les haya gustado el video y saludos también a todos los que me conocen también y las distintas, algunas iglesias por ahí que me conocen. Y lo dejamos hasta aquí.